Hola a todos. Hoy os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que vuestros hijos en el colegio están siendo educados o adoctrinados? Yo os voy a hablar de mi experiencia personal. El día que me presenté ante vosotros os dije que mi abuela era una persona desde mi punto de vista muy educada para su época. Nació en los años 20 y tuvo que estudiar por problemas de mi bisabuela en un internado de monjas hasta que fue adolescente. Eso le dio una gran cultura. En una época, los años 20, donde la mayoría de las mujeres no tenían acceso al colegio y había muchísimo analfabetismo. Bien, bueno, pues tuve la suerte de que mi abuela se crió así. No obstante, os comenté que mi abuelo, su marido, era una persona de campo, que apenas sabía leer y escribir y firmaba pues con unas letras así un poco tal, que era lo único que sabía hacer, poner su nombre y poco más. Bien, dada la educación de mi abuela, cuando mi padre fue pues jovencito, y niño, mis abuelos decidieron que tenían que estudiar en aquel momento, años 40, con los monjes. Entonces, bueno, estudió en los Escolapios en Monforte. Lo que, pues dado que no era muy buen estudiante, no le valió de mucho, pero sí, bueno, para tener unos ciertos estudios. Bien, eh, mis abuelos fueron, en teoría, así podemos decirlo, quienes se preocuparon de la educación, de mi educación. Ellos creían que la verdadera educación estaba en los colegios privados y no en los públicos. Bien, yo aquí quiero hacer un hincapié, ¿vale? No estoy defendiendo ni los colegios privados ni los públicos, solo os voy a contar mi experiencia personal, ¿vale? Yo estudié aquí en un colegio, en Lugo, que es el Colegio Fingoy, que era un colegio privado. Bien, ¿qué noté en ese colegio? Noté que éramos muy pocos alumnos por clase, cuando en otros colegios públicos eran más alumnos por clase, por lo que nos permitían una educación mucho más individualizada. También observé algo muy importante que creo que se ha perdido en los colegios, ¿no? Que nos enseñaban a pensar. Nunca nos han dado nada resuelto. Al fin y al cabo tú ibas al colegio no a memorizar libros. De hecho, no teníamos libros, ¿vale? Os estoy hablando de los años 70-80, que fue cuando estudié yo, 1975, 1980. Bueno, desde el 70 y algo al 86 que terminé de estudiar en el colegio. Bien, pues no teníamos libros, no usábamos libros para estudiar. Era todo pues por apuntes, anotaciones y demás. Nos hacían pensar, que yo creo que es muy importante. No nos decían, yo qué sé, esto se hace así porque lo digo yo y se hace así. No. Mira cómo se hace esto. Y tú comprobabas cómo se hacía. Y eso es el aprendizaje. Vale, a mí me encantó muchísimo, me gustó muchísimo esta enseñanza. Y gracias a eso mucha gente dice, no, es que los colegios privados, yo por lo menos los que conozco, ¿vale? Aprueban a todo el mundo. No, no es eso. Te ayudan a probar porque te hacen la enseñanza mucho más fácil. Y no es todo estudiar, estudiar, estudiar y ahora no me critiquéis hasta que os cuente la segunda parte, ¿vale? No me critiquéis aún. Bien, vale. Yo estudié en este colegio súper bien y como al llegar a tercero de BU, en este colegio no tenía COU y estaba en Lugo, solo había COU en los institutos. Entonces mis padres, como eran muy partidarios de la enseñanza privada, pues como yo me iba a estudiar a Santiago, yo en un principio quería hacer psicología, al final acabé haciendo derecho, pero bueno, que cosas de la vida, que ya os contaré en otro episodio, que no tiene nada que ver con esto. Pues ya que yo iba a estudiar a Santiago, pues lo ideal sería estudiar en un colegio privado, por lo que fui al colegio de Manuel Peleteiro en Santiago, que también era privado, cuya enseñanza era, sí que había libros, pero era más o menos lo mismo. Era una enseñanza muy individualizada, una enseñanza que seguimos con lo mismo, te enseñaban a pensar, ¿vale? Bien, grupos reducidos y todo muy bien. Bueno, pues yo me crié en cuanto a esa enseñanza en ese tipo de colegios. Bien, llego a la universidad, decido estudiar Derecho y me voy a Santiago, año 1986.
me matriculo en la universidad y el primer día que llego a clase, bueno, yo con el apellido Zeide, Mónica Zeide, pues voy en el turno de mañanas, ¿vale? El turno de mañanas, al llegar, nos meten en un aula, que aquello no era un aula, aquello era un anfiteatro. No se exageró nada, pero 500 personas las había allí. Era una cosa tremendísima, tremendísima. Bien, yo llegué allí como asustada, como diciendo, Dios, ¿cómo nos van a dar clase a todas estas personas? Yo estaba alucinada. Bien, nos hicieron comprar unos libros, de aquellas, bueno, no es como ahora, había 4 asignaturas. Me acuerdo que había Derecho Romano, Historia del Derecho, Derecho Romano y Derecho Político, ¿vale? Había esas 4 asignaturas. Bueno, nos daban unos tochos de libros así. Yo que no estaba acostumbrada, bueno, trabajaba por apuntes, me dije, va, pues esto está guay, porque este hombre se pondrá a hablar como loco, yo tomo apuntes y ya está. Bien. Empieza el primer profesor, que me acuerdo que era, le llamamos Margarito, que era el de Historia del Derecho. Bueno, pues allí me puse, bueno, en las primeras filas para ver si veía un poco, porque aquello era horrible. Bueno, iba con 3 compañeros de Preteiro, que habían sido compañeros míos en clase, pues nos coincidió. Bien, el caso es que estamos allí y claro, empieza el hombre a hablar, pero a leer prácticamente lo del libro, prácticamente, ¿no? Que yo después ya decidí, dije, ¿para qué me venía a clase si están leyendo lo del libro? Si esto no son explicaciones ni nada. Yo estaba acostumbrada, pues tanto cuando no había libros a que me explicaran las cosas, como cuando después había libros en Peleteiro me explicaban las cosas. Quiero decir, el libro estaba ahí, pero el libro era como una ayuda. Ellos llegaban y explicaban en la pizarra las cosas. No, literalmente el señor este se ponía a leer lo que ponía en el libro. Bien, vale. Una chiquita, que luego fue de las más estudiosas, de las que quitaba todos sobresalientes y tal, muy maja, que no, que debía, creo que era de Coruña, sí, creo que era de Coruña, bueno. Se le ocurrió la brillante idea, claro, vendría de un colegio como el mío, yo qué sé, de levantar la mano y preguntar. Y entonces levanta la mano y pregunta, bueno, le cayó una bronca alucinante. Y le dijo Margarito, que tenía un carácter fino, el hombre, le dijo, señorita, aquí no se hacen preguntas, si usted tiene alguna duda, luego vaya por el departamento y pregunte. Y dije, yo, vamos bien, ¿para qué rayos vengo a clase? Por lo que decidí no ir a clase, cosa que me vino muy bien, porque mira, si fueras a clase y al llegar a casa estudiaras lo que viste en clase, llevaría bien la carrera, pero yo decidí no ir a clase y no estudiar, así me fue, que el primer año solo aprobé Derecho Político y Derecho Romano, fue lo único que aprobé, y para eso porque me gustaba mucho, porque, bueno, a mí me encanta la historia, pero como le había cogido manía al hombre este, no he estudiado nada. Pero bueno, eso es un problema mío, ¿no? Bueno, el caso, que descubrí que no tenía nada que ver el tipo de enseñanza que a mí me habían impartido con el tipo de enseñanza. Claro, dirás tú, la universidad y el colegio es lo mismo. Bueno, no, no es lo mismo, obviamente, pero sí es verdad que, claro, de esas 800 personas o 500 o que había ese día en clase, y que había otro tanto por las tardes, pues me imagino que se habían licenciado, porque yo no fui una de ellas, por desgracia, pero ni la mitad, o una cuarta parte, porque de hecho las aulas de cuarto y quinto eran unas aulas reducidas, claro, porque iban quitándose gente del medio, claro. Bueno, bien, a lo que íbamos. Cuando fui madre, yo fui madre muy joven, fui madre con 25 años, fui de las que me quise casar muy pronto y tener hijos muy pronto. Fui madre con 25 años y mi exmarido era de Madrid. Entonces, claro, yo como no tenía trabajo ni tenía nada, pues fui yo la que me moví y me fui a Madrid, ¿no? Bueno, pues el caso es que me fui a Madrid y tuve al hijo. Claro, yo allí me veía como muy sola. Bueno, sí, estaba la familia de mi exmarido, pero tampoco vivía donde vivíamos nosotros, vivía mucho más lejos. Entonces, claro, yo me veo con un bebé y que yo quería, para mí la educación siempre fue muy importante. Creo que la educación, pero ya desde pequeñitos, ¿vale? Va a hacer que tú tengas un buen o un mal trabajo, ¿vale? Esto lo de heredar de los padres, no, si tu padre es tendero, tú vas a ser tendero, o si tu padre es médico, tú vas a ser médico, yo creo que eso no funciona así. Tú
puedes ser hijo de un tendero y ser médico, y ser basurero y ser hijo de un médico, ¿sabes? Y no despreciar que hoy en día ya sabéis que hay que hacer oposiciones para todo, ¿vale? Hay que hacer oposiciones para, vamos, meterte debajo de meterte en una tubería, vamos, es horrible, ¿vale? Pero bueno, hoy en día los estudios parece que están al orden del día. Bien, pero a lo que íbamos. Yo tengo un hijo y no sé, pues tampoco mucho, ¿no? Entonces, en las clases de preparación al parto, allí en Madrid, conocí a una chica muy maja, que esa chica era una chica suiza, claro, es una mentalidad muy diferente a la nuestra, y que tenía unas ideas totalmente diferentes totalmente a las mías. Y me empieza a hablar de métodos de enseñanza para bebés, para niños, para tal. Yo me meto en un mundo súper desconocido para mí. Me habla del método Doman. Y yo, ¿esto qué es? Dice, no, es un método de aprendizaje para que los niños empiecen a aprender desde que son bebés. Y yo, esto es así como un poco de extraterrestres, ¿no? Bien, lo que sí que yo empecé, digo, mira, tampoco yo no trabajaba y digo, no tengo nada mejor que hacer que preocuparme de la educación de mi hijo. Entonces, bueno, pues durante las clases de preparación a parto, después hacíamos unas clases como para el bebé, aparte de las físicas, como para el bebé. Le poníamos música clásica, bueno, una serie de cosas que había allí una señora que se dedicaba a enseñarnos a hacer estas cosas, tipo secta. Bueno, no, pero que eso, ¿vale? Bien, nace mi hijo y me dice esta chica, deberías de matricularlo en Bebin. Bebin es bueno, de aquellas, no sé, te lo estoy hablando del año 1994, que fue cuando nació mi hijo. Bebin, se llamaba Bebin, el bebé inteligente, ¿no? Que era para hacer una estimulación precoz de los niños, ¿no? Y entonces ha basado en psicomotricidad y basado también en el método Doman, que estaba súper guay. Entonces yo dije, ostras, esto genial, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llevaba a mi hijo unos días a la semana a hacer psicomotricidad, pero estoy hablando, tengo los vídeos, ¿no? Y son increíbles de mi hijo pues gateando pues con 4 y 5 meses, pero haciendo circuitos, verdaderos circuitos de sobre un banco, sobre tal. Bueno, es increíble. Bien, todo eso parece ser que es algo que yo no lo sabía y me dijeron, ¿no? Que el gateo era muy importante, que todos los niños y hasta nosotros deberíamos de gatear. A veces lo pienso y digo, joder, me voy a poner a gatear por la casa, ya tengo 54 años y con 54 años creo que tengo que empezar a gatear, ¿no? Se decía que, bueno, que tanto los niños como los ancianos deberían de gatear mucho, ya que es el único, lo que me dijeron, que a lo mejor hay aquí un médico neurólogo y me dicen, no, eso no tiene sentido, pero bueno, a mí fue lo que me dijeron, ¿vale? Que el gateo es el único movimiento en el que asociamos pierna derecha y mano izquierda y al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso ayuda muchísimo para el desarrollo de los niños y para los ancianos, pues para estar un poco más activos, ¿vale? Bien, entonces, bueno, yo mando a mi hijo ahí, bueno, voy yo con él, porque os cuento. Yo cuando ya empiezo a entrar en este mundillo, pues hablo con mi marido en ese momento y le digo, mira, me he enterado de todo esto. Yo quiero que mi hijo tenga una educación diferente. Entonces, durante 6 años, la verdad que mi marido tenía un buen trabajo y tal, nos lo podíamos permitir, me voy a dedicar en exclusivo a la educación de mi hijo, ¿vale? Fui muy afortunada, sé que pocas madres, por no decir ninguna, pueden decir, me voy a dedicar 6 años a la educación íntegra de mi hijo. Creo que muy pocos madres pueden hacerlo, ya no a nivel económico, sino a nivel de laboral y 100.000 cosas, ¿no? Pero bueno, yo siempre tenía claro que quería un solo hijo, tuve un solo hijo y tenía claro que ese hijo tenía que educarlo súper bien. Entonces, bueno, pues me dedicaba a él. Para mí era un trabajo, no un trabajo, porque era un trabajo súper satisfactorio, pero un trabajo. Yo cogía, me levantaba por la mañana con mi marido, desayunábamos y ya levantaba al niño a su horario. Tenía un horario súper estricto mi hijo, ¿no? Siendo bebé, os estoy hablando con 3 meses, no estoy hablando tal que dices, al bebé hay que dejarle dormir. No, al bebé hay que tener un horario y el horario es súper estricto. A su hora lo levantaba y empezábamos a hacer una serie de ejercicios, psicomotricidad y el método Doman. El método Doman funciona, algún día os lo contaré, pero con tarjetas, ¿vale?
son tarjetas de matemáticas, por ejemplo. Mi hijo, ¿vale? Nunca ha visto las matemáticas. Un 1 no es un 1, ¿no? ¿Vale? Mi hijo, un 1 era un puntito rojo. Un 2 eran 2 puntitos rojos y eso le valió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mi hijo es ingeniero aeroespacial y le valió muchísimo para su desarrollo luego más adelante, ¿vale? Bien, el caso es que las matemáticas son así. Luego había lectura, había escritura, pero estoy hablando con 3 meses, y cultura general. Tú les enseñabas, por ejemplo, cuadros que había en el Museo del Prado, y tú se los ibas enseñando y les ibas diciendo cuál era, ¿no? Por detrás tenías escrito lo que era, porque tampoco mi cultura era tan amplia, iba enseñándole y tal. Y cada cartulina de esas, bueno, si os informáis si queréis del método Doman, pero es súper interesante. Bien, vale. Cuando ya mi hijo empezó en el colegio, que empezó con 1 año y pico, 1 año y pico, 2 años tenía, 2 años, andaba muy poquito, debía tener 2 años. No tenía 3, era anterior, ¿vale? Empezó en el Montessori, ¿vale? A mí la pedagogía de Montessori, bueno, y esta amiga me dijo, jolín, es que es una pedagogía muy buena, es un colegio inglés, 100% inglés, por lo que mi hijo, bueno, os contaré que antes, con el método Doman ya aprendía inglés, ¿vale? Y yo, pues, por asesorada con esta chica, pues lo que hice fue traerme una au pair, ¿vale? Para casa, que le hablaba en inglés todo el rato, ¿no? Por lo que mi hijo es bilingüe, inglés-español, totalmente bilingüe. Luego, como el Montessori era un colegio donde estudiaba inglés y alemán, pues claro, mi hijo habla inglés, bueno, alemán perfectamente, y yo, que soy de Lugo, pues desde pequeñito le hablaba en gallego, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no hablo en gallego normalmente, pero yo quería que él tuviera su esencia, ¿sabes? Que además le vino muy bien, porque cuando vino aquí, por razones laborales, pues sabía gallego. Bien. Entonces, pues muy bien. El caso es que, bueno, mi hijo estuvo estudiando en Montessori. La pedagogía Montessori es increíble. No estudia la tabla de multiplicar, ¿vale? Mi hijo es un matemático como era mi abuela, ¿no? Le dices 5.744 por 4.433 y te lo dice. ¿Por qué? Porque ellos hacen un cálculo mediante sumas, restas y demás, y no la tabla de multiplicar, ¿vale? Bien. Bueno, pues mi hijo, bueno, tenía claro que quería estudiar fuera de España desde muy pequeñito. Desde muy pequeñito quería ser ingeniero aeroespacial, desde muy pequeñito, y lo siguió llevando, ¿no? De pequeño su máxima ilusión era jugar con Lego, ¿vale? Y él, siendo muy pequeño, con 6 años, 8 años, pues hacía Legos de 16 años. Tiene Legos increíbles hechos por él de cuando era pequeñito. Pero es que a veces ni necesitaba mirar instrucciones, tiraba todas las fichas y demás. Eso es una visión espacial que no estoy presumiendo de hijo. A ver, no quiero que penséis eso. Solo estoy diciendo lo que vale la educación de un niño bien llevada, ¿no? Todo esto, el método Doman, método Montessori, todo esto lo que le dio fue una visión espacial de todo, y de las matemáticas y de todo, ¿vale? Bien, me divorcio y me vengo a vivir a Lugo, ¿vale? Claro, salí de Montessori y, claro, aquí el único colegio, bueno, los colegios que hay aquí en Lugo privados, y yo no quería llevarlo a un público, y además porque veníamos con un problema añadido, ¿vale? Que aquí se estudia el gallego y en gallego en casi todos los sitios, y él sí traía un nivel de gallego bueno, pero no como para ir a clase. De hecho, os diré que mi hijo fue 4ª mejor nota en selectividad de Lugo, ¿vale? Y le bajó la nota, pudo haber sido primero en la selectividad, porque le bajó el examen de gallego la nota, ¿vale? Sí que lo cogió muy bien, porque una persona que habla perfectamente 4 idiomas, pues no tiene ningún problema para adaptarse a un 5º, pero sí que es verdad que le redujo muchísimo, ¿vale? Es algo que he criticado siempre, lo del gallego aquí. Mirad, yo estudié literatura gallega, estudié gallego, ¿vale? Porque quise, en BUP y en COU, ¿vale? Pero porque quise. Pero nadie me impuso nada. Yo era gallega y me gustaba conocer, porque yo podía haber escogido teatro gallega, había otra cosa para escoger y yo lo escogí. No estoy para nada en contra del gallego. Sí estoy en contra, y lo he dicho muchísimas veces, de que se imponga el gallego al 100% en los colegios gallegos, porque lo único que estamos haciendo son niños ignorantes para
vivir fuera de Galicia, porque luego pasa como algún niño que ha ido a Lisboa y ha dicho, papá, por aquí pasó Riote, no, ha ido a Valladolid, no, Douro, había sido a Valladolid, porque esto es real, por eso no me lo estoy inventando, y dijo al padre, papá, en Valladolid, mira el río Douro, dijo el padre, no, no es el río Douro, cariño, es el río Duero, ¿vale? Entonces, a ver, al final hacemos que los niños sean ignorantes. Yo entiendo que tienen que conocer su lengua, pero no el 100%, como pasa en el Colegio de la Piringalla de Lugo, que el 100% es gallego. No, lo siento, pero no. Y que leen todo en gallego y todo en gallego. No, tenemos un idioma nacional que es el español. Pero bueno, no me voy a meter en esa polémica, ¿vale? No me voy a meter en esa polémica porque no es lo que viene ahora. Lo que viene es la educación y la importancia de una buena educación para tener un trabajo. Bien, vale, mi hijo viene a Lugo, va a Galén, porque eran los mismos profesores que tenía yo en Fingoy, y van a Galén. Y además, porque yo quería que mi hijo estuviera en un colegio privado, le fue muy bien. De hecho, fue matriculado honor en Galén y ya mi hijo me dice que quiere estudiar ingeniería aeroespacial, pero obviamente que la quiere estudiar en inglés. Que estudiarla en español era un poco absurdo porque casi todos los proyectos, casi todo tal, están en inglés. Digo, bueno, pues no te queda otro remedio que, claro, si estuviera en Montessori posiblemente fuera directamente porque ya es como un colegio inglés, ¿no? Pero aquí no puedes coger y irte a una universidad inglesa así sin más, habiendo hecho, o como había hecho creo que yo hizo la PAU, no me hagáis mucho caso, con lo que era mi selectividad, más bien. Empiezo estudiando, porque claro, nos enteramos, que yo soy de las madres, que vais a decir su normal, vale, bien, os dejo que me llaméis su normal, soy de las madres que ha ido con su hijo a la universidad, a ver la universidad antes de entrar, ¿vale? Entonces yo me fui con mi hijo a la Universidad Europea de Madrid porque nos daba el acceso a poder ir a la Universidad de Hertfordshire, que era donde quería estudiar, en Inglaterra, que era donde quería estudiar mi hijo. Claro, al estudiar ahí, pues ya te dan como un pase para poder ir a la otra universidad, ¿vale? Bien, entonces, va mi hijo a la Universidad Europea de Madrid, yo fui allí, me quedé alucinada, porque, jolín, eran 10 alumnos en clase, 10 alumnos, ¿vale? Eso ya casi clases particulares. Era todo como tipo Google, sofás por el suelo y tal, una biblioteca con aulas independientes para estudiar. Yo me quedé alucinada. Yo cuando llegué allí dije, Dios, yo quería haber estudiado en un sitio así. Bien, mi hijo fue a estudiar ahí. Yo os voy a contar una anécdota que me gustaría que la supierais. Dado que mi hijo era era matriculado honor, bueno, pues tenía un expediente muy bueno, pues la Xunta de Galicia le dio 3.000 euros para la universidad por ser muy buen estudiante, ¿vale? Una beca de excelencia, creo que se llama algo así. Bien, mi hijo cobró esa beca y a los 4 meses la Xunta de Galicia le mandó una cartita a mi hijo diciendo tienes que devolver los 3.000 euros que tuvimos que devolver porque tú no estás estudiando en Galicia y esta beca de excelencia solo es para las personas de Galicia que hayan estudiado en Galicia y sigan estudiando la carrera en Galicia, cosa que me pareció absurdo, demencial y demás, y dije, esto no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Que es algo que sí que si algún día yo puedo tener un hueco en la política, son cosas que quiero mirar con lupa, ¿vale? Porque me parece absurdo, ¿vale? Como diciendo, si tienes dinero para la universidad, a ver, algún día os contaré lo de ir a la universidad. Yo lo pasé muy mal para que mi hijo fuera a la universidad. No vais a pensar que yo soy multimillonaria ni mucho menos, todo lo contrario. Pero bueno, esa es otra parte que yo os contaré en otra ocasión. Bien, porque muchos estaréis pensando, jo, porque tú tenías dinero para montar un colegio privado. No, yo llegué a pasar hambre, ¿vale? Para que mi hijo fuera a un colegio privado, a una universidad, ¿vale? Pero esa parte yo os lo contaré en otra ocasión, porque la gente que me conoce lo sabe. Yo cuando mandé a mi hijo a la universidad ganaba 1.000 euros al mes, pero me puse como comisionista, intenté que esos 1.000 se convirtieran en 4.000, que esa es otra parte que yo os contaré en otro momento. Bueno, pero quiero terminar con esto. Bien, mi hijo, bueno, va a la Universidad Europea de Madrid y de ahí salta a Inglaterra, a la Universidad de Hertfordshire. La Universidad de Hertfordshire yo fui con él también a verlo. Cuando llegué allí y vi, bueno, cuando llegué allí nos recibió un señor que era ¿cómo se llama esto? Como el rector, ¿vale? Y nos enseñaba tal, y bueno, nos enseña un hangar. Os lo juro que era un hangar, aquello. Dijo, esta es el aula. Y las mesas y las sillas a ver, tienen ahí una zona de trabajo, tienen ahí no sé qué, pero es aquí donde van a trabajar.
Bueno, allí había de todo, túneles de aire, bueno, una alucinante, todo lo que había allí, motores de avión, claro, mi hijo, por ejemplo, los materiales de aviones, todo esto, no los estudió en un papel, los tocó, hizo todo tocándolo, eso es una pasada, es que eso es increíble. Bueno, pues el caso es que yo cuando lo vi dije, sí, hijo, me da igual lo que cueste, quédate aquí porque aquí, bueno, así fue. Mi hijo tuvo muy mala suerte porque cuando terminó, por cierto, fue, ¿cómo se dice esto? Bueno, fue primero de promoción, no sé cómo se llama esto, ¿no? Que fue, ¿sabes? Alumno excelente, o bueno, no sé qué rollo en la carrera. Imaginaros, una persona que no conocían de nadie, que venía de España a una universidad inglesa, que también eran 8 o 9 en clase, eran poquísimos, ¿vale? Bueno, el caso es que mi hijo sacó un muy buen expediente, por cierto, mira, lo voy a enseñar. Bueno, esta es una foto pequeñita que hay aquí, ¿veis? Aquí está cuando está recibiendo pues, el premio de excelencia de mi hijo, muy orgullosa de él, pues sí. Bueno, pues el caso es que mi hijo, pues le dan ese premio y es en la época del Brexit. Entonces llegan las vacaciones y había unas empresas que estaban interesadas en él. Pero como era el Brexit, dijeron, mira, vete en verano tranquilamente a casa y después ya lo veremos, ¿vale? Mi hijo hizo 4 años de carrera. Estoy hablando que esto tenía 22 años, mi hijo, 22 años, y se viene de vacaciones a Lugo. Estando en Lugo, les llaman de la Universidad Europea que hay un puesto de trabajo para él en una empresa, no os voy a decir cuál, pero una empresa, una multinacional muy grande de ingeniería aeroespacial, y mi hijo empieza a trabajar ahí con 22 años y siendo ingeniero, ¿vale? En su nómina, con 22 años, ponía ingeniero. Así, no ponía becario, ni como todos estos rollos de cuando estudias, que dicen, no, es que es becario, es no sé qué, es no sé cuánto, ¿vale? No, ponía claramente, hoy, que tiene 28 años, mi hijo lleva 6 años en esa empresa y en este momento es ingeniero de sistemas, ¿vale? Yo creo que todo esto no ha sido suerte, ni ha sido porque tal. Todo esto ha sido porque yo desde que estaba en mi tripita, mi hijo empecé a educarlo. Por eso creo la importancia de la educación y por eso critico tanto la educación pública. No teníamos por qué tener esto en la privada y lo otro en la pública. Tenemos que hacer una buena educación pública para que a los niños les ocurra esto. Y no para lo que hay hoy en día, que los niños tienen 102.000 títulos o 200.000 títulos y al final no tienen trabajo, tienen titulitis, tienen 40 másters, 50 doctorados y tal, y están en su casa o trabajando de camareros, ¿vale? Y esto es por eso. Y yo, algo que voy a pretender es orientar a todos los padres que pueda para que sus hijos sean así. Y la educación tiene que cambiar y no puede ser como está siendo, y mucho menos como está siendo luego. Bueno, quería contaros mi experiencia para que veáis que las cosas no siempre son como lo que se dice. Los niños en este momento están adoctrinados y no educados y no están preparándolos para trabajar, están preparándolos para ser esclavos y eso no puede ser. La educación está muy mal y eso es algo que yo quiero cambiar y sobre todo si puedo aquí en Lugo lo voy a cambiar porque se necesita que haya verdaderos profesionales de la educación que ayuden a esos profesores en los colegios a orientarlos para que estos niños les pasen cosas maravillosas como a mi hijo. Bueno, nada más, no me enrollo que hoy el vídeo es demasiado largo. Un besito a todos.